nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Eva, te queremos, contanos qué nos traes hoy. Como vos siempre decís, quizás el mejor alumno de Milei, que es Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente volvemos a hablar de, como decimos siempre, ¿no? Dos caras de la misma moneda. Negociados inmobiliarios y desalojos ilegales. Contanos qué nos traes hoy. Bueno, la verdad es que Jorge Macri está en modo reelección. Y en ese modo reelección ha acelerado en desalojar ilegalmente familias, por un lado, y ha salido con la valija a recaudar para juntar fondos y apoyos para su reelección. Es decir que, tal como vos planteabas, acá en realidad tenemos dos caras de una misma moneda. Por un lado, esa estrategia que él se ha planteado, que tiene que ver con la limpieza social de la ciudad, cuyo eje son los desalojos ilegales, y por otro lado, acelera los negocios inmobiliarios buscando dinero y también buscando apoyo. La verdad es que todos los días en la ciudad de Buenos Aires vemos un escenario que podemos equiparar a una situación de toma de rehenes, a un escenario debido a una acción terrorista, infantería, camiones de mudanza, vallas, guardia de auxilio. El objetivo siempre es desalojar familias. Y lo que hace Jorge Macri para justamente evitar la justicia y llevar adelante estos desalojos ilegales es usar a la Guardia de Auxilio para que clausure las viviendas que él quiere desalojar con el argumento de que estas viviendas se encuentran en riesgo de derrumbe inminente. Pero la verdad es que las ruinas estructurales son siempre selectivas. Las ruinas siempre afectan a las familias que Jorge Macri quiere desalojar. La semana pasada, ese contador siniestro de desalojos que tanto promociona Jorge Macri llegó al número 700. Desde que asumió Jorge Macri hubo 700 desalojos en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada tuvo lugar un desalojo en el barrio de La Paternal. Ahí estamos hablando de decenas de familias, estamos hablando de casi 100 personas, entre personas adultas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad. Y en este caso, ¿no?, además de la violencia institucional, además de la ilegalidad, se sumó la violencia policial, gases lacrimógenos, detenidos, legisladores que también fueron agredidos por las fuerzas de seguridad, como es el caso del legislador Pitu Salvatierra. Pero la verdad es que si nosotros miramos, ¿no?, lo que viene pasando en la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver que hay dos cuestiones que se dan en paralelo. En primer lugar, cada 30 horas hay un desalojo. Este número es clave. Y en segundo lugar, los alquileres han aumentado un 423% en lo que va de diciembre a la fecha. Bueno, la verdad que parece que el aumento de los alquileres es lo único que le gana a la inflación. Ahora, mientras Jorge Macri repite como un mantra que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, lo que impera es la ley y el orden, lo cierto es que lo que se multiplica en la ciudad de Buenos Aires, además de los desalojos, son los negociados. Y tenemos una lista de algunos negociados, de los cuales algunos de ellos hemos mencionado en alguna oportunidad. El primero que traía tiene que ver con la venta de 8 hectáreas del parque de la ciudad a un único comprador. Y acá aparecen muchas preguntas. La primera de ellas es: ¿a quién se le ocurre, en plena crisis climática, vender un parque público en una ciudad que además tiene un enorme déficit de espacio verde y de arbolado? Lo cierto es que finalmente la empresa Access Argentina Sociedad Anónima va a hacerse de 8 hectáreas del parque de la ciudad y por supuesto va a transformarse en una terrateniente de la ciudad de Buenos Aires. Va a pagar el metro cuadrado $60, solo $60 el metro cuadrado. La verdad, un negocio, y como venimos repitiendo, si Adorni se entera, se va a dar cuenta que se perdió de un negocio maravilloso, ¿no? Lástima, más a las jubiladas. Necesitaría un par de jubiladas más. El segundo negocio que tenemos listado y del que hablamos en alguna oportunidad tiene que ver con el capítulo microcentro. Bueno, la verdad que esta es la máxima
máxima expresión de la corrupción urbanística. Jorge Macri decidió regalarle a los grandes bancos y a las grandes corporaciones inmobiliarias 200 millones de dólares. Estamos hablando de bancos, estamos hablando del grupo IRSA, que van a recibir 200 millones de dólares para reconvertir sus edificios de oficinas en viviendas. Yo creo que el caso más emblemático es el caso que tiene que ver con el ex edificio del Plata, que está ubicado en diagonal al Obelisco sobre la calle Carlos Pellegrini. En este edificio funcionaban muchas de las oficinas del gobierno de la ciudad. Durante la gestión de Larreta, este edificio fue vendido al Banco Hipotecario, es decir, a IRSA, por 68 millones de dólares y ahora IRSA va a recibir un subsidio fiscal de 71 millones de dólares para transformar las oficinas de gobierno en viviendas, pero no en viviendas de alquiler social, no en viviendas destinadas a la clase media, sino viviendas, muchas de ellas suntuosas o destinadas a el alquiler turístico de plataforma. La verdad es que alucinante cómo las porteñas y los porteños hemos perdido sin recibir nada a cambio un edificio completo. Es más, le pagamos 3 millones de dólares a IRSA para que se quede con un edificio súper emblemático. El gobierno de la ciudad, lo insólito es que vendió el edificio del Plata y ahora la mayoría de las oficinas las alquila. Por lo tanto, esto es absolutamente inexplicable. Y el otro negocio, ¿no?, que Jorge Macri viene cocinando es el negocio de los estacionamientos subterráneos. Un viejo negocio que ahora recicla Jorge Macri. Jorge Macri va a entregarle acá también a una única empresa la construcción y la operación de 5 nuevos estacionamientos subterráneos, pero debajo de plazas. Estamos hablando del Parque España en Barracas, estamos hablando de Los Patos en Parque Patricios, estamos hablando de la Plaza Inmigrantes de Armenia en Palermo, estamos hablando del Parque de la Innovación en Núñez y de la Plaza Noruega en Belgrano. En estas 5 plazas se van a construir estacionamientos subterráneos. ¿Tienes el nombre de la empresa? Bueno, la verdad es que hay una empresa que es la favorita. Todo apunta a que va a ser la empresa EARG SRL la que va a quedarse con este negocio porque es la que le lleva el negocio a Jorge Macri. Este sábado tuvo lugar un abrazo en Plaza Armenia, un abrazo que juntó a feriantes de la plaza que van a quedarse sin sus puestos de trabajo si se construyen estos estacionamientos subterráneos, también a los vecinos y a las familias que lo que quieren es justamente salvar la Plaza Armenia y la consigna de ese abrazo tenía que ver con no al estacionamiento. La verdad es que hay una cuestión, no solamente en el caso de Plaza Armenia, muchos feriantes van a perder el único ingreso que seguramente tienen y su fuente de trabajo, sino que además cuando se construye un estacionamiento subterráneo bajo una plaza, ese espacio verde absorbente se destruye y la plaza pasa a ser una especie de terraza verde. Bueno, en plena crisis climática y con la falta que hacen los espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, además, ¿no? Absolutamente. La verdad que es un sinsentido. Sí, como es un sinsentido y es como se desaprovechan todo el tiempo y desaprovechan, estoy siendo muy generoso, oportunidades para solucionar problemas reales y concretos que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires, describías los dos, por un lado la crisis climática, por el otro la falta de vivienda. Bueno, el gobierno de la ciudad, todo lo que podría hacer para intentar solucionar o paliar esa crisis, en realidad la profundiza, la empeora, privatizando esos espacios, generando, entregando grandes torres, negociados de inmobiliarios. Generando más desempleo, ¿no? Porque estamos diciendo que también hay trabajadores y trabajadoras que se quedan sin su puesto laboral, que es su subsistencia, justamente con los puestos en la feria. Totalmente, otro enemigo de Jorge Macri, los feriantes, las personas que laburan en la economía popular también, ¿no?
Totalmente. Y la verdad que para poder justamente aceitar su proyecto de reelección, lo que hace, además de ir con la valija recaudando con estos negocios inmobiliarios, es ir generando protección mediática. Y en este caso también tenemos un listado de esos negociados que lleva adelante para hacerse de ese paraguas de protección mediática. El primero de ellos tiene que ver con la entrega del predio de Costa Salguero, seguro lo recuerdan. Estamos hablando de un predio súper emblemático, estamos hablando de un predio que debería ser un parque 100% verde y público, un predio por el que hace décadas la ciudadanía porteña viene peleando para poder recuperarlo en esa idea de recuperar la costa y el río. Bueno, lo cierto es que Jorge Macri decidió entregarle el predio de Costa Salguero al grupo mediático Clarín y La Nación para que durante 10 años lo exploten como centro de exposiciones. Y ahí también, ¿no?, aparece la pregunta, ¿cuánto van a pagar por mes el grupo Clarín y el grupo La Nación para explotar esas nuestras tierras públicas, que además son de las tierras más caras, estratégicas y emblemáticas que tiene la ciudad de Buenos Aires? Y la verdad es que es indignante la respuesta, porque van a pagar 4.700 pesos el metro cuadrado por mes, insisto, en esas tierras estratégicas de la ciudad. Estamos hablando de un negocio neto que supera los 65.000 millones de pesos en esos 10 años de concesión que estos dos multimedios van a tener para explotar estas tierras en un centro de convenciones. Pero el otro negocio que Jorge Macri también viene apurando tiene que ver con la privatización de los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del canal de la ciudad y estamos hablando de las dos radios públicas. Jorge Macri pretende privatizar un canal y dos radios a cambio de recibir 12 millones de pesos por mes. Es decir, que el privado que se quede con nuestro canal y nuestras radios públicas va a pagar la suma irrisoria de 12 millones de pesos. Vamos a perder un canal y dos radios emblemáticas para tan solo recibir a cambio 12 millones de pesos. Además, algo que contaban los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos de la ciudad es la inversión que se pierde, que se hizo durante todo este tiempo en equipamiento y que de repente la rifás también. Digo, no solo, obviamente, lo más importante es el patrimonio que significa los medios públicos de la ciudad, también los puestos laborales que están en riesgo, pero también una pérdida de una inversión que en su momento hizo el gobierno de la ciudad. Absolutamente. La verdad es que estamos hablando de una radio, la 2x4, que es una de las únicas radios públicas del mundo que tiene 100% de programación destinada a tango. Estamos hablando de la AM 1110, una radio que va a cumplir casi 100 años y que además tiene un archivo sonoro que es invaluable. Estamos hablando del canal de la ciudad, que entre otras cosas lo que hace es televisar en vivo y sin cortes las sesiones de la legislatura porteña. La verdad que, por supuesto, todo esto viene completamente enmarañado en relación a la ley. Por eso es que hace una semana, junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentamos una acción de amparo ante la justicia para suspender de manera inmediata la licitación de el canal y las dos radios públicas. Tenemos que estar atentas y atentos porque este proceso licitatorio para privatizar el canal y las radios públicas tiene una fecha clave que es el 12 de mayo. El 12 de mayo, si este proceso de privatización continúa adelante, se abrirían los sobres con las ofertas. Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias y que frene este desacierto absoluto que además se contradice con lo que establece la ley de medios, con lo que establece la propia Constitución de la ciudad. Pero a mí me parece que hay algo que venimos repitiendo en muchísimas columnas de radio y que tiene que ver con cuál es ese modelo de ciudad de Jorge Macri. Lo cierto es que Jorge Macri
no solamente odia a los sectores populares, estamos hablando de las familias que viven en las villas, estamos hablando de los feriantes, estamos hablando de los manteros, odia también a las familias humildes, estamos hablando de las familias que todos los días, cada 30 horas son desalojadas, odia también a las familias de clase media, porque mientras le regala a las grandes corporaciones inmobiliarias y a los bancos el equivalente en subsidios a 4.500 viviendas, dice que va a entregar 400 viviendas solamente con créditos a la policía y a los sectores medios. Entonces, está claro que Jorge Macri lo que hace es gobernar para los grandes grupos financieros, para los grandes grupos inmobiliarios y también para los grandes grupos mediáticos. Por supuesto que todo esto se da en un contexto en donde viene acelerando en su estrategia reeleccionaria. Me acordaba cuando mencionabas lo de Clarín y La Nación, que el estacionamiento de Clarín ahí en Constitución también fue entregado de la misma manera que se va a entregar este predio ahí en Costa Salguero, porque también era un espacio público y se abrió no sé si no es remate, una subasta. Una subasta, exacto, con un precio absolutamente irrisorio de base y armada exclusivamente para que lo pudiera ganar Artiar, así que ya hay antecedentes también de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para beneficiar a estos grupos mediáticos. En ese caso había sido Larreta, pero bueno, hay también, ¿no?, un antecedente histórico de esto. Totalmente. Al igual que Larreta aceleraba los negocios en su fantasía, ¿no?, de poder ser presidente de la nación en modo campaña, bueno, Jorge Macri es exactamente lo mismo. Acelera con los negocios, acelera con esa estrategia de la limpieza social en la ciudad de Buenos Aires para poder concretar su fantasía de poder ser reelecto y quedarse un periodo más en la ciudad de Buenos Aires. Es interesante ahí, bueno, vos lo sabés muy bien porque venís denunciando hace rato a los distintos gobiernos de la ciudad que hubo en el último tiempo, pero hay una continuidad, está bueno lo que trae Lu. Muchas veces se marca Jorge Macri, que no lo quiero defender porque es un desastre y ya sabemos todo lo que pensamos de él, pero hay una continuidad, una política de Estado, inclusive en cuanto a quiénes son los beneficiados, no solo en términos de sector económico, sino literalmente, digo, el grupo IRSA de Eduardo Elstein es un beneficiado histórico, primero por Macri, después por Larreta, ahora por Jorge Macri. Por Milei. Bueno, ni hablar. Si nos vamos a La Nación, ni hablar. De hecho, le dicen el Lord de los Shoppings a Eduardo Elstein, por algo es, en todo el país. Bueno, digo, el grupo Clarín, el grupo La Nación. Y algo interesante que lo traes vos y hay que remarcarlo, es el precio vil al que todo el tiempo se le entrega a estos grupos, ¿no? Territorio de los porteños y las porteñas que podría ser utilizado para otra cosa, que uno dice, si la cosa es buscar sanear el déficit o buscar plata, la verdad es que son pésimos administradores, porque Costa Salguero, como decías, podrían sacar un montón de plata, sin embargo, el metro cuadrado sale menos que en cualquier departamento de cualquier parte de la ciudad. Sí, y me acuerdo que, por ejemplo, uno de los argumentos que había utilizado Jorge Macri, o que utiliza Jorge Macri para justificar la entrega de los medios públicos de la ciudad, es justamente por qué los porteños tienen que bancar un medio público, pero no cuenta que estamos bancándole los negociados a todos estos poderes concentrados que empiezan a intervenir en esta entrega de predios. Así que, bueno, preocupante, como siempre diría. Sí, totalmente. Sí, absolutamente. Hay una continuidad absoluta en lo que es la gestión del PRO. Mauricio Macri, Larreta y Jorge Macri, los tres en estos casi 20 años han llevado adelante una lógica de saqueo en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con apropiarse aquello que nos pertenece a todas y a todos, apropiarse de nuestras tierras públicas, hacer todo tipo de negociados con la privatización de los servicios públicos. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires está prácticamente privatizada en su conjunto, todos los servicios se encuentran privatizados, no para brindar mejores servicios a las porteñas y a los porteños, sino para garantizarles enormes negocios a los amigos del poder y
la otra estrategia del saqueo tiene que ver con los negocios vinculados a permanentemente modificarnos las reglas del juego respecto a lo que puede construirse y lo que no, para que también los amigos del poder puedan comprar tierra barata y después les permitan en esas tierras que compraron baratas, en lugar de construir 3 pisos o 4 pisos, terminar construyendo una megatorre. Eso no solamente le garantiza un negocio a los amigos del poder, sino que además, por supuesto, lo que hace es destruir las identidades barriales, colapsar el conjunto de los servicios públicos, etcétera. Entonces, acá hay una lógica, que es una lógica saqueadora, que por supuesto tiene continuidad y que hoy presenta como la peor de las caras, si ustedes quieren, que es la cara de Jorge Macri. Pero lo cierto es que acá hay un modelo político que lo que busca es una ciudad que en realidad sea una fachada o una vidriera del mundo, pero no una ciudad para que podamos disfrutarlas quienes la habitamos, ni más ni menos. Se trata de eso. Por lo tanto, me parece que es muy importante que podamos construir una alternativa a esta que hace 20 años nos vienen proponiendo, que por supuesto no ha podido resolver ninguno de los problemas cotidianos que tenemos quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Eva. No, muchísimas gracias a ustedes.